Llegamos al segundo bloque de Universidad en Vivo y ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy, que es Juan Manuel Flores, licenciado en Economía, que nos viene a aclarar un poco las dudas que tenemos la mayoría de los argentinos con respecto al dólar, que es un tema que siempre está vigente. Y la primera pregunta es, ¿qué relación tiene la suba del dólar con la inflación? A ver, primeramente... buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, el dólar tiene una relación directa con todos los bienes transables, todo lo que se comercia internacionalmente, tiene una relación directa con el dólar. Es decir, el costo en pesos de esos bienes aumenta, inmediatamente se produce una devaluación. Por eso que por ahí cuando se dice que una devaluación no va a impactar sobre los precios, bueno, es una cuestión bastante discutible. Normalmente siempre tiene un impacto. Luego esos bienes tienen relación con los demás bienes, funcionan como insumos en la producción de otros bienes, funcionan relacionados con los demás bienes. Entonces por ahí siempre una devaluación tiene un impacto sobre el nivel de precios, ¿no? Inicialmente, digamos, ¿no? Esa es la relación directa que tiene. Después tiene otros efectos distributivos, no todos los precios suben igual, pero básicamente podemos decir que una devaluación en principio repercute en inflación y repercute sobre los salarios reales, obviamente sobre la capacidad adquisitiva del salario, digamos. Y también se puede hablar de que hay como una especie de viveza con esto de, bueno, subo los precios, a lo mejor todavía no llegaba a influir. Sí, a ver, hay de todo, comportamientos hay de todo. Está el comportamiento de quien se cubre, porque sabe que tiene que adquirir bienes que los tiene que comprar en dólares, tiene que importar. Entonces, bueno, por ahí a veces se cubre, a veces el comportamiento alcista se da un poco antes cuando se empieza a visorar esa probabilidad de incremento en el valor del dólar, digamos, ¿no? Pero sí, es un comportamiento que existe, lógicamente. Bien, ¿y de qué depende esta alza del dólar? A ver, motivos para que el dólar suba hoy hay. Es decir, uno no puede ignorar de que venimos de un año con un déficit comercial récord en la historia argentina, casi 9.000 millones de dólares de déficit comercial del 2017, y eso por supuesto lleva a que se produzca una eventual devaluación o una pérdida de valor del peso para equilibrar esas cuentas externas, digamos, ¿no? Es una cuestión de mercado. Después, bueno, los flujos de capitales también hacen lo suyo. Argentina viene viviendo periodos con fuga de capitales, las inversiones en dólares que no terminan de venir, digamos. Entonces, bueno, por ahí motivos para que suba hay. Va a subir en la medida de que el Banco Central lo permita, digamos, ¿no? Porque el Banco Central un poco reprime esas subas con su política monetaria, que es subir tasas de interés para desalentar las colocaciones en dólares y intervenir ofreciendo dólares en caso de que haga falta, de manera directa o a través de los bancos oficiales, el Banco Nación, como ha sido la semana pasada, que tuvo que salir a intervenir para evitar ya una suba mayor de la que estábamos teniendo. Bien, eso te iba a preguntar. Entonces, el que interviene directamente es el Banco Central. Sí, ¿el resto de los bancos qué función cumplen? No, bueno, a ver, el resto de los bancos, digamos, puede intervenir, tienen poder de fuego, digamos, ¿no? Pero la verdad que para que la moneda, digamos, para ver impactos en el valor del dólar, nosotros tenemos que esperar una intervención del Banco Central o de los bancos oficiales con cierta fuerza, digamos, por orden del Banco Central, digamos, ¿no? De la autoridad monetaria, como fue el caso del Nación, digamos, ¿no? Pero el resto de los bancos, como cualquier agente con poder de fuego, pueden tener cierta injerencia en el valor de la moneda, pero no es lo que se ha estado viendo recientemente, digamos. No. La suba que tenemos es una suba permitida por el Banco Central y que yo entiendo que ayer se terminó, digamos. Es decir, ayer ya el Banco Central dejó las tasas que las venía bajando, las dejó donde estaban, las tasas de referencia, para evitar que más ahorristas, inversores se vayan al dólar, digamos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es una cuestión... O sea que influye directamente la compra del dólar que hay, por ejemplo, por parte tanto de la comunidad como de las empresas. Sí. A ver, hay un dólar, el que mueve un poco la aguja es el dólar mayorista, que es el que se regula un poco en términos de exportación e importaciones, ¿no? Los grandes compradores, que son quienes exportan e importan. Después está el dólar minorista, que es el nuestro, digamos, claro, ¿no? Quien acude a una casa de cambio, a un banco, a comprar moneda extranjera, digamos, de manera particular, digamos, ¿no? Pero siempre uno tiene que tener como referencia el mayorista porque es un poco el que mueve la aguja del mercado, digamos, ¿no? Bien, ¿influye un poco el tema de las vacaciones para la suba del dólar? Porque por ahí decían, bueno, ahora que vamos a comprar dólares justo sube, o fue como coincidente esto en diciembre que empezó y cada vez más. No, yo creo que es una cuestión de oportunidad política. El gobierno vio la necesidad de dejar que el dólar un poco pierda ese atraso que tenía
lo ha perdido parcialmente, todavía el dólar está atrasado respecto a lo que ha sido la inflación de 2017. Porque uno para vender tiene que producir primero y para producir tiene que incurrir en costos. Y esos costos en 2017 han crecido y el dólar ha estado bastante quieto. O sea que debería haber aumentado más. Razones para que aumente hay. Hay que esperar a que el Banco Central vaya convalidando esos aumentos, digamos, ¿no? Que lo hace periódicamente. A mediados de 2017 también hubo una suba importante, el dólar llegó hasta 18, después de eso ya no bajó de 17, entonces bueno, es como que por periodos va dejando que el dólar se acomode y lo deja fluctuando en una determinada banda, digamos, ¿no? Que no se pase de eso. Y después pasa el tiempo, bueno, también hay reclamos de los sectores exportadores que dicen que el dólar está atrasado y que necesitan vender, y bueno, y eso también lleva a que para que si la inflación no baja, digamos, el dólar periódicamente se va acomodando. Tal vez un poco más lento, pero se va acomodando, digamos. El problema para el ciudadano común es cómo inferir esas decisiones del central respecto al dólar, digamos, ¿no? Claro. En noviembre ninguno de nosotros sabía que el Banco Central iba a bajar las tasas de interés y eso iba a repercutir sobre el dólar, digamos, ¿no? Eso es algo que para el ciudadano de a pie es difícil de saber. Claro. Entonces, bueno, genera incertidumbre, digamos, ¿no? Saber cuándo es que se van a dar estos saltitos que el gobierno le va permitiendo al dólar, digamos. ¿Cómo debería intervenir el Banco Central con respecto a la suba del dólar? A ver, el Banco Central en tanto tenga margen para intervenir ofreciendo dólares, puede hacerlo, es lícito, pero el Banco Central tiene unas reservas que no debe agotar, digamos, ¿no? Entonces, la manera de intervenir del Banco Central hoy es vía el mecanismo de tasas de interés, es decir, elevo las tasas de interés de referencia y de esa manera desaliento un poco la corrida hacia el dólar y evito que suba. Es una forma de intervención bastante compleja en el sentido de que primero aumenta mucho el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal incluye los intereses que se pagan por esas LEBAC que el Banco Central emite y que las tiene que mantener con tasas muy altas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la intervención que tenga que tener el Banco Central en controlar el valor de la moneda, hay que atacar un poco también los motivos por los cuales el dólar sube y tener una mirada crítica sobre la forma en que hacemos política económica sobre la economía real, digamos, ¿no? Porque eso también, hoy Argentina tiene una crisis de competitividad muy fuerte y no se visibilizan mucho políticas por el lado de la economía real. Estamos hablando de muchas variables cambiarias y financieras, pero un poco nos hemos olvidado de cómo darle competitividad a las economías regionales, cómo mejorar nuestra logística, digamos, cuestiones que tienen que ver con poder tener una balanza comercial con el resto del mundo un tanto más equilibrada y un dólar más estable, digamos, ¿no? Porque el motivo de la suba del dólar está en la balanza de pagos del país, digamos, ¿no? Entonces, después de eso el Banco Central un poco puede atajar determinadas situaciones, pero el balance de pagos es la forma en que el país se relaciona con el resto del mundo y eso es lo que hay que repensar, digamos, en la Argentina, si queremos tener el dólar un poco más estable y por ahí decir olvidarnos un poco de la cuestión del dólar, que es algo que nos desvela siempre, ¿no? Claro, justo ayer estuvimos con la visita de una ingeniera del INTA, que es Beatriz Pugliese, y ella se dedica a la viticultura y nos contaba esto de la competitividad y que San Juan había dejado de serlo también por la cuestión esta de la crisis y cómo afecta a cada uno de los sectores esto del dólar también. Sí, bueno, el dólar, a ver, no debemos olvidar de que genera efectos distributivos, hay ganadores y hay perdedores. Cuando uno tiene una buena posición exportadora, bueno, una devaluación o una depreciación, podemos decir, le puede generar una ganancia de corto plazo en pesos, digamos, ¿no? Porque lo que yo vendo obviamente vale más en pesos. Pero normalmente, como dijimos antes, después vienen los costos. Después, ahora vas a tener paritarias y nuevamente venimos de un año muy duro para el salario, digamos. Entonces no van a ser paritarias sencillas. Entonces, bueno, los salarios junto con toda la producción se encarece, digamos. Después de las devaluaciones se encarece porque yo no estoy fortaleciendo la economía desde el punto de vista real, simplemente estoy cambiando la paridad de la moneda, digamos, ¿no? Entonces, el impacto que pueden tener muchos sectores que exportan puede ser positivo al comienzo y después esperar que un poco el atraso cambiario vuelva. Y claro, los sectores que operan en el mercado interno normalmente se ven perjudicados porque sufren más el aumento de costos que los beneficios de la devaluación porque no venden afuera, digamos. Entonces, ¿por qué importa tanto para Argentina el precio del dólar? ¿No podemos, digamos, recién un poco en el corte hablábamos, dejar de mirar el dólar?
A ver, tenemos historia nosotros para pensar en el dólar, digamos, ¿no? Tenemos un manual de crisis cambiarias y financieras con lo que se puede escribir libros de política económica, experimentos realizados, y por ahí ha sido también desde la política que se ha hablado demasiado del dólar. Cuando alguien va a plantear su esquema de política económica, normalmente los ministros, funcionarios siempre arrancan hablando de tasas de interés, dólar. Nos cuesta hablar un poco de la economía real, digamos, y eso también, digamos, va imprimiendo en la gente la inquietud por qué es lo que va a pasar con el dólar. Además de que, bueno, la historia del país hace que mucha gente tenga una percepción de que estando en dólares está resguardada de ciertas cosas, digamos, ¿no? Claro, o sea que también es cultural. No, por supuesto, absolutamente, eso desde luego. Pero tiene una raigambre histórica y que bueno, nuestras crisis un poco nos han ido moldeando de esa manera, ¿no? No es un tema fácil de modificar, digamos. Claro, bien. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Por favor. Nosotros estaremos en contacto Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.